Damos la bienvenida al doctor Simón Valdivieso. Él fue juez de lo penal, fue director provincial del Consejo de la Judicatura, es periodista de opinión y ejerce también su profesión como abogado. Quisiéramos enfocar, doctor Valdivieso, en esta mañana esta deriva autoritaria de Ecuador que tiene inicios históricos. La historia política de Ecuador está marcada por ciclos de autoritarismo que han atravesado distintas épocas, desde el siglo XIX hasta el presente, reflejando una tensión persistente entre el poder centralizado y los intentos de democratización. En el siglo XIX y principios del XX se habla de un autoritarismo fundacional. Gabriel García Moreno impuso un régimen conservador y teocrático, consolidando el poder presidencial y subordinando las instituciones al catolicismo oficial. Juan José Flores, primer presidente del país, gobernó con mano dura y fue derrocado por la revolución marxista que dio paso a nuevas dictaduras. Eloy Alfaro, aunque liberal y reformista, también concentró el poder durante su mandato, enfrentando violentas resistencias que culminaron en su asesinato en 1912. En tiempos más contemporáneos, en el siglo XX, José María Velasco Ibarra gobernó en 5 ocasiones, 2 de ellas como dictador. Su estilo populista y autoritario dejó huella en la cultura política ecuatoriana, con frecuentes rupturas institucionales. Durante los años 60 y 70, el país vivió gobiernos militares que suspendieron garantías constitucionales y reprimieron la oposición en nombre del orden y el desarrollo. Desde el retorno a la democracia, en el año de 1979, Ecuador ha oscilado entre avances institucionales y retrocesos autoritarios. En años recientes, analistas como Raúl Civechi advierten una deriva autoritaria bajo el discurso de seguridad, con estados de excepción casi permanentes, militarización de la vida civil y represión de sectores populares. Casos como la desaparición forzada de menores afrodescendientes en Guayaquil, atribuidos a fuerzas estatales, han sido denunciados como parte de un patrón de abuso de poder y racismo estructural. La deriva autoritaria en Ecuador no es un fenómeno aislado ni reciente, sino una constante histórica que se reinventa con nuevos lenguajes. Antes fue el orden religioso, luego el populismo, hoy la seguridad nacional. En cada etapa el poder se ha concentrado en detrimento de las garantías ciudadanas y la institucionalidad democrática ha sido frágil frente a las pulsiones de control. Comprender esta trayectoria resulta clave para fortalecer la vigilancia ciudadana y evitar que el autoritarismo se normalice bajo nuevas formas. Saludamos nuevamente a Simón Valdivieso, quien además es una persona muy bien documentada, amante de los libros de historia particularmente. Y quisiéramos preguntarle, Simón, sobre esta deriva autoritaria de Ecuador que aparece en distintas etapas y que va predominando en lo que hemos transcurrido ya del siglo XXI. Muchas gracias, Gustavo y Rosana, y en buena hora que ustedes sean los portavoces de refrescar la memoria a las y a los ecuatorianos, porque indudable Ecuador históricamente es un país de los sin memoria, porque justamente ese es el único derecho que no consta en la Declaración de Derechos Humanos de el conservar o tener memoria. Entonces, yo creo que ese recuento histórico que han hecho ustedes es muy interesante como para analizar lo que al principio dijeron ustedes, hicieron referencia a esa propuesta que ya se materializó por parte del presidente de la República en la consulta popular y la marcha que se hizo aquel martes, que yo creo quedará grabado en las páginas de la historia y dentro de un marco democrático que suponemos estamos viviendo los ecuatorianos y además un marco enteramente constitucional. Entonces, yo creo que en principio habíamos pensado que como el anuncio de la consulta popular y en lo que atañe a al juicio político, a la Corte Constitucional, era un globo de ensayo. Y yo creo que de alguna manera se ha cumplido eso porque
se dio la marcha y pese a los pronunciamientos ciudadanos, porque usted, Gustavo o Rosana, decía una cuestión muy interesante, somos los únicos que generamos contrapunto en este momento, no son los sectores políticos, sino somos los actores sociales, es decir, la sociedad civil la que está reaccionando o ha reaccionado frente a eso. Sin embargo, el presidente ya ratificó su voluntad de que vamos a la consulta popular y una de las preguntas es aquella justamente de someterle a la Corte Constitucional a un juicio político, algo totalmente, disculpe la expresión, yo creo que otros pueden haberlo dicho, pero me parece descabellado. En un Estado democrático, en un Estado de Derecho y en un Estado constitucional, y entendiendo, Gustavo y Rosana, la realidad que atraviesa el Ecuador, una desinstitucionalización total, la única institución que ha sido o que saca la cara, hablando coloquialmente, es la Corte Constitucional. Nosotros hemos tenido grandes avances en materia de derecho y freno a muchas situaciones virtud a la Corte Constitucional. Me refiero a la de los últimos años porque tenemos una Corte Constitucional que estuvo al servicio del poder político de turno. Sin embargo, otro hecho que es importante y recordando las páginas de la historia, esperé oírles a ustedes, pero aquello que tiene que ver con la función judicial. En este caso, la Corte Constitucional forma parte del sistema de justicia y es el más alto estamento de la justicia en el Ecuador, porque recordemos que la Corte Constitucional revisa las resoluciones y decisiones de la justicia ordinaria, como también revisa políticas públicas a través de las acciones constitucionales que se planteen. Entonces, hacer una marcha contra la Corte Constitucional, exhibir los rostros y los nombres como de los jueces de la Corte Constitucional, ese es un mecanismo de presión que se reedita con otra dimensión, pero recuerden ustedes lo que sucedió en la década de los 80, cuando León Febres Cordero puso los tanques en la Corte Suprema de Justicia de ese entonces, hoy Corte Nacional, e impidió que se constituya, que se integre la Corte y que entren en función los magistrados que habían sido designados para esa época, de tal suerte que un cuencano que fue nombrado ministro de la Corte Suprema de Justicia no pudo posesionarse y se quedó en Cuenca. Entonces, yo creo que si conocemos nosotros qué significó el gobierno de León Febres Cordero, que también ha quedado, eso sí, registrado en la memoria y creo de los que somos contemporáneos, se viene a reeditar hoy por hoy cuando pensamos que y creemos y le apostamos a este Estado democrático. Doctor Valdivieso, muy buenos días. Pues será la propia Corte Constitucional la que deba analizar esta pregunta. Los mismos jueces de la Corte Constitucional deberán decir si esta pregunta cumple o no con los requisitos, si es o no es constitucional. ¿Cómo ve usted esta situación? Además, le preguntamos también, ¿es constitucional? ¿Si iría en contra de la Constitución esta posibilidad de que los jueces sean juzgados políticamente? Totalmente, Rosana, yo creo que coloquialmente hablando, el presidente Noboa le ha puesto el cascabel al gato. Y digo esto porque ponerle en la cancha de la Corte Constitucional, ponerle en la cancha de la Corte Constitucional, que ellos mismos opinen si es constitucional o no, que estén sometidos a un juicio político es totalmente aberrante. Solamente esto es producto de una maniobra política. Es maquiavélico lo que acaba de suceder en el Ecuador. Y sin lugar a dudas, jamás estaremos de acuerdo con que los jueces, porque históricamente los jueces de la justicia ordinaria, recordemos que la Corte Constitucional como Corte, como ente administrador de justicia constitucional, el más alto tribunal que existe en el Ecuador,
son jueces y los jueces ordinarios jamás han estado sometidos al control político, justamente porque se vulnera un principio, que es el principio de independencia, de imparcialidad, y ese principio que está desarrollado en el artículo 75 de la Constitución, que, ojo, no es un derecho de los jueces, es una garantía de nosotros los ciudadanos de poder acceder a jueces imparciales, independientes y competentes, es decir, sabios conocedores de la ley. Entonces, yo creo que ese rechazo es de muchas voces en el Ecuador y, como decían ustedes, es la sociedad civil la que, por el sentido común, más allá del razonamiento de los juristas, de las personas que conozcan el derecho, esto es de sentido común. Un juez no puede estar sometido a control político, porque el control político va de un lado para otro, no es eterno y eso es enteramente peligroso. Ahora, doctor Valdivieso, esta decisión y propuesta del presidente de la República se sustenta en dos cosas fundamentales, ¿no? Que es uno, el miedo del ciudadano a lo que está viviendo, a que no le maten a su hijo en la puerta del colegio, que su negocio no sea vacunado y, en fin, la misma inseguridad que tiene en vilo, sobre todo en algunos sectores del país. Y la otra, el propio desconocimiento ciudadano de qué es la Corte Constitucional y qué mismo hace la Corte Constitucional. En algún momento, incluso las propias frases utilizadas por el gobierno es que la Corte nos está quitando la paz, que la Corte es responsable prácticamente de la delincuencia que estamos viviendo en este momento porque le corta las manos al Ejecutivo para la toma de acciones y de decisiones al respecto. Eso se traduce en una excelente línea comunicacional que viene manejando el gobierno, de tal suerte que hace unos minutos decía yo, cuando el presidente desde la cuenta de X de Twitter anunció las 7 preguntas para la consulta popular y también se pronunció sobre la marcha, yo pensaba que efectivamente era un globo de ensayo y creo que ha sido un globo de ensayo. ¿Por qué digo esto? Porque parece que se está afincando, no sé en qué números le dan, porque esto yo creo que esta consulta popular de alguna manera le puede, o pensaríamos nosotros que le puede desgastar en lo político al presidente. Sin embargo, han pasado 8 días y él oficializa, quiere decir que él tiene números, es decir, y está anclado justamente en qué, en el tema de la inseguridad. Recuerde usted, Rosana y Gustavo, que el presidente, cuando exhibió su trofeo de lucha contra el crimen organizado, que fue Fito, que es Fito más bien, él se ancló y dijo, es merced a las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional y una de esas es la ley que yo había propuesto. Pero él estaba diciendo una cuestión, Rosana y Gustavo, que ancla en lo que usted acaba de manifestar. Él estaba diciendo entre líneas lo siguiente: miren, si es que el allanamiento, si es que la intercepción de llamadas pasaba por los jueces de la Corte Nacional, porque de acuerdo a la Ley de Seguridad Pública había el control por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia cuando se pedían medidas como estas, él dijo en otras palabras, no pasó por ahí y por eso pudimos capturar a Fito. Entonces estaba haciendo referencia a la crisis del sistema de justicia y por eso es que a renglón seguido también se reforma el Código Orgánico de la función judicial, que no debemos olvidarnos que a dónde apunta desde la vía de lo legal a una metida de mano a la justicia. Por más que esté la función judicial tan desacreditada como lo hemos dicho todo un tiempo y en los últimos años es impresionante lo que ha sucedido, es inédita lo que está viviendo la función judicial. Sin embargo, en el Estado constitucional, la medicina para sanar a una institución no va por una reforma legal, sino por una reforma estructural. Entonces yo creo que eso también hay que entenderle, que el presidente está, voy a utilizar un término soliviantado, de alguna manera deben ser en números,
porque yo creo que él también piensa, y recuerden ustedes, pero ahí hay otra lectura, ganó con 11 puntos pese a una crisis energética que había en el país y que había un repudio y un rechazo total. Sin embargo, el presidente ganó con 11 puntos en la segunda vuelta. Insisto, el presidente Noboa tiene una línea comunicacional excelente y está vendiendo efectivamente que controlándole políticamente a la Corte Constitucional se va a solucionar el tema de la inseguridad, Ahora, lo doctor cual es una Valdivieso, falacia. en un régimen constitucional hay controles cruzados de poderes o funciones del Estado, como las llamamos aquí. ¿Cómo se configuran los controles a la Corte Constitucional? ¿A quién o a qué cánones deben responder los jueces de la Corte Constitucional si es que la respuesta no es al control político? Sin lugar a dudas que no hay funcionario público exento de responsabilidad penal o administrativa conforme reza la Constitución, y en lo que atañe a la Corte Constitucional tiene su propio control interno a través del Pleno de la Corte Constitucional, y de otro lado también están sometidas a la responsabilidad penal cuyo juez natural es la Corte Nacional. Consecuentemente es con lo que sucede igual sucede con los jueces de la justicia ordinaria, que no están exentos de responsabilidad, pero lo importante en un Estado constitucional es que los jueces sean los de la justicia ordinaria y no se diga los jueces de la los jueces de la Corte Constitucional que revisan las decisiones de los jueces ordinarios, políticas públicas, leyes, etcétera, etcétera, no pueden estar sometidos jamás al control del político de turno. No digo del control político, es al control del político de turno, porque simplemente sería ponerle a la Corte Constitucional a las expensas y al capricho de lo que quiera el político de turno que tenga una mayoría en la Asamblea Nacional. Eso es enteramente repudiable porque sí está bajo control la Corte Constitucional. Es decir, no es que no responde, sí responde. Lo que sucede es, y voy a utilizar un término que puede jalar un poco de gracia, es que todavía esta Corte Constitucional no ha pecado. Entonces no podemos saber por dónde puede responder. Entonces somos beneficiarios de la actual Corte Constitucional con la renovación que se ha dado, sin lugar a dudas, de buenos resultados en materia constitucional y en control. Recuerden ustedes, Gustavo y Rosana, que sistemáticamente la Corte Constitucional incluso se ha pronunciado en contra de los estados de excepción que ha dado el presidente Noboa. Es decir, yo creo que hay un antecedente también, y no se diga ahora cuando la Corte Constitucional acepta a trámite varias demandas de inconstitucionalidad sobre estas leyes y dicta una medida que está dentro de las facultades que están previstas en la Constitución y la ley, la de suspender determinados artículos, y esto provoca la reacción del presidente, que yo creo es una reacción desmedida, pero sí es maquiavélica. ¿Cómo ve usted esa primera pregunta que plantea el presidente? La institución encargada de designar autoridades del Estado volvería a ser la Asamblea Nacional, y se incluye prácticamente todo: Procuraduría, Contraloría, Fiscalía del Estado, Defensorías, Superintendencias, Autoridad Electoral, Consejo de la Judicatura. Regresamos a la Constitución de 1998 y regresamos a la tradición político-partidista que ha vivido el Ecuador. Ahora, si usted le pregunta al pueblo ecuatoriano en este momento, todos estamos diciendo que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque no ha sido nada más que el recadero del poder político y el causante de la desinstitucionalización en el Ecuador, porque son aquellos que han designado a aquellas autoridades que de alguna manera
nos han ofendido y han atacado a la dignidad del pueblo ecuatoriano. Entonces, yo creo que si eso se pregunta, la gente va mayoritariamente a decir lo que sí, pero no sé cuál sería. Yo pensaría que una forma idónea de nombrar es a través de colegios electorales donde hay una participación de la sociedad civil, pero todo se vuelve a la Asamblea Nacional porque sin lugar a dudas ahí es donde se producen los acuerdos y los desacuerdos y el reparto del Estado. Es decir, volvemos a la cuestionada disque partidocracia. ¿Y cómo se lo ve desde el punto de vista constitucional? ¿Hay por allí impedimentos en la Constitución de Ecuador que puedan más bien degenerar en mayores distanciamientos entre la Corte Constitucional y el Ejecutivo? Bueno, yo creo que a mí, voy a ser muy honesto, Gustavo, a mí me ha preocupado el manifiesto que hizo la Corte Constitucional a raíz de la marcha, un pronunciamiento enteramente tibio. Y digo, ¿por qué tibio? Porque en la primera parte, en la primera página, hacía referencia a este rechazo no muy frontal de lo que estaba sucediendo en el Ecuador en torno a la marcha y a la marcha principalmente. Y a renglón seguido, en la segunda página, aclara que esta suspensión no es definitiva. La Corte no tenía que aclarar absolutamente nada. Nosotros tenemos totalmente claro porque eso está dentro del marco de la Constitución y el marco de la ley. Entonces, a mí lo que me preocupa, Gustavo y Rosana, es ese manifiesto de la Corte Constitucional que nos está ya tocando un campanazo, nos está diciendo eventualmente cómo van a salir las decisiones. Es decir, como que dijo, vea, miren, es que hicimos esto porque es temporal, no es definitivo y tenemos que revisar y vamos a pasar la primera audiencia a partir del 18 de agosto. Entonces yo creo que ese pronunciamiento es tibio y ya ese pronunciamiento nos da síntomas de que tenemos a una Corte Constitucional no sólida, es decir, una Corte donde ya entró el miedo de los jueces y en un Estado de derecho es peligroso el miedo de los jueces, como tan peligroso es que los jueces actúen por soborno o que los ciudadanos estemos bajo el mallete de un juez ignorante. Eso es enteramente peligroso en un Estado de Derecho y esto es lo que a mí realmente me preocupa y he podido, esa es una lectura de pronto equivocada, ese manifiesto de parte de la Corte Constitucional. Sobre la otra pregunta de reducir y significativamente el número de asambleístas, ¿cómo la ve? Y eso es eso significa cambiarle de collar al perro nada más, porque no es el asunto del número, sino de la calidad. Es decir, yo creo que algo saludable hubiese sido, y hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional, si la memoria no me falla, del año 2019, que hace referencia a la bicameralidad, perdón, me estoy trabando, pero en el sentido de que quienes hagan las leyes son personas que conocen del derecho. Voy a hacer una comparación burda, a lo mejor torpe, pero recuerde usted quienes hicieron los proyectos de constitución de 1978. Fueron juristas, obviamente en la época de la dictadura, ninguna dictadura es buena, sin embargo el producto no fue malo, que fue la constitución de 1978 que ganó frente a la constitución de 1967 que se encontraba vigente. Entonces, yo creo que el Ecuador debe apuntar a que personas de calidad hagan las leyes y la fiscalización obviamente no puede dejar de estar dentro del rol de la Asamblea Nacional. Pero hoy por hoy, miren, y yo creo que vamos de tumbo en tumbo. Cuando abren el pico, algunos asambleístas nos producen una vergüenza ajena, y de tal suerte que incluso hay de aquellas y aquellos que leen y hay de aquellas y de aquellos que evaden, por ejemplo, a la prensa a dar respuestas. Entonces, el nivel de la Asamblea Nacional no es el mejor. Bueno,
le apostarán a restar, pero le faltó al presidente hablar sobre la calidad de los asambleístas. Sobre la excepcionalidad del trabajo por horas para el sector turístico, ¿es una propuesta que podría pasar? Bueno, Sin además, lugar a dudas, perdón, ya perdió el... justamente A iba ver, a comentar eso, doctor Simón Valdivieso. Al parecer fue un tema que ya se agotó en la consulta popular anterior, pero sin embargo ahora se reduce a un ámbito en específico que es el ámbito del turismo. así es, no es que no se podría volver a preguntar, se puede volver a preguntar y lo ha hecho ya de esta manera. Y yo creo que ahí también está muy bien manejado el tema porque está apuntando a un electorado y a una realidad. Yo creo que ha causado rechazos y rechazos, comentarios y críticas el pronunciamiento de un ministro el fin de semana con respecto a decir que los jóvenes no les gusta trabajar 8 horas. Sin lugar a dudas, esa es una realidad. Decíamos incluso en algún momento que el presidente Noboa no está hablando para quienes no elegimos, sino para quienes eligen, y es la juventud. Entonces yo creo que está bien calculado en el sentido porque la crisis del empleo es grave. Ya los ecuatorianos, la gente joven está buscando salir fuera del país. Estados Unidos ya no es la opción, buscarán por otros lados y nosotros obviamente nos vamos quedando como una sociedad vieja. Entonces yo creo que el presidente está apuntando a eso, a captar un electorado que piensa que sí va a tener un trabajo de horas y que con eso eventualmente puede solucionar su problema. Entonces yo creo que esa pregunta es una pregunta que pasará porque está reformulada y responde a una realidad. Y el último tema quizás de esta convocatoria que tiene que ver con un tema que aparentemente también se habría ya agotado, si no me equivoco, en el 2011, que es el retorno de los casinos, aunque ahora lo plantean con la posibilidad de que un porcentaje de las ganancias o de recursos de esta actividad vaya a política social. Sin lugar a dudas, esto también cae dentro de la línea comunicacional. Es decir, mire, está tan bien dirigido, ustedes que saben de marketing y de comunicación, de que esto es un engancha bobos, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que está vendiendo algo que eventualmente no se va a poder cumplir, porque ¿cómo podríamos nosotros ver si efectivamente ese 25% de las ganancias van a ingresar o van a ser orientadas, por ejemplo, al tema de la salud? Yo siempre me jalo los pelos porque no entiendo que hayan niños que mueren todos los días en los hospitales públicos, el último caso de los 12 neonatos, de que los médicos, las enfermeras, cae la cara de vergüenza teniendo que decir a los pacientes o a las parientes de los pacientes que traigan la gasa, el esparadrapo, porque no existe medicina y nosotros nos damos el lujo en un país como estos de tratar de gastar 60 millones en una consulta popular. Es decir, son cuestiones que deben llevarnos indudablemente a la reflexión que está pasando en este Ecuador, ¿no? Que es indolente con una necesidad fundamental que es de la salud y de la educación. Ahora, los cuestionamientos que se hacen a esta pregunta, o como usted dijo, Rosana, eso fue mediante consulta popular en el año 2011, planteada por el expresidente Correa, que se prohibió el funcionamiento de casinos. Ahora dicen es que lo que sucede es que puede haber lavado de activos, siempre ha habido lavado. O sea, eso no, lo que están fallando son los mecanismos de control. Ecuador es un país que se caracteriza por reaccionar cuando le dan el cocacho, pero no antes que le den el cocacho. Entonces ese es el problema de nuestro país, que no tenemos órganos de control, de órganos reales de control y de prevención, que eso es lo que nos hace falta. Esa pregunta también va a impactar y yo creo que ha de pasar con mucha facilidad porque está respondiendo de alguna manera a una realidad y a una necesidad de un sector que es un sector que sí decide. Nosotros no ponemos presidente. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado, doctor Valdivieso. Muchas gracias a ustedes y buenos días. El doctor Simón Valdivieso fue juez de lo penal, fue director
del Consejo de la Judicatura. Son las 8 horas con 2 minutos.